Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Aquí les habla Ivo Hernández, como parte de nuestro canal Ivo Caracas. Muchísimas gracias por su audiencia y recuerde, si algo de lo que va a escuchar le interesa, por favor apóyenos, denos un like, motívenos un poco a seguir en todo esto, dele a la campanita, aquí estaremos presentes para llevarle las informaciones que mueven al mundo. En estos momentos, la gran noticia que va a estar circulando probablemente en las próximas semanas va a ser la situación del conflicto de Ucrania, Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una cosa determinante que ha sucedido este 12 de febrero y es que el ministro de Defensa asignado por Donald Trump, el señor Peter Hegseth, un hombre que viene con una cantidad de ideas nuevas en la cartera, ya se ha pronunciado respecto a las posibilidades de resolución de ese conflicto. Hay que decir como pie de página que la persona encargada de presentar un plan de paz no es él, es el señor Keith Kellogg, a quien se le han dado aproximadamente unos 100 días para que presente un plan convincente de paz, tal que pueda aglutinar las fuerzas y llegar a un alto al fuego y que empiece entonces lo que todo el mundo desearía, que sería una reconstrucción de esa vapuleada Ucrania que ha quedado luego de este conflicto que lleva ya exactamente 2 años, porque comenzó, no 3 años, disculpen ustedes, porque comenzó el 24 de febrero de 2022. Una cosa es que hay que decir acá son los 3 puntos que ha dicho este señor secretario de Defensa Hegseth, que son bastante polémicos, hay que reconocerlo. Son 3 puntos base y él dice, lo primero, volver a las fronteras de Ucrania del 2014 no es algo viable, no es algo que esté planteado como posible. Primer punto. Segundo punto, Ucrania no está planteado tampoco como miembro en la OTAN a cercano plazo. Eso es otro punto sumamente polémico, llevamos 2. Y el tercero, no habrá tropas acantonadas en Ucrania en un futuro cercano tampoco. Esos 3 puntos que ha colocado el señor Hegseth, de acuerdo a lo que nos plantean medios internacionales, son extraordinariamente polémicos y lo está diciendo en Europa, justamente la región que le ha venido prometiendo, no ahorita, desde el 2008, cuando las reuniones en Bucarest, le había venido prometiendo en aquel momento a Georgia, que fue invadida por los rusos, ya vamos a ver por qué, y Ucrania se les había prometido la membresía de la OTAN. Estamos hablando de un tema sumamente difícil y polémico. No habrá quien tarde en decir, bueno, señores, este señor Hegseth está claudicando en una cantidad de puntos que serían buenos llevarse a negociación. Ya los está presentando como dados. Entonces, complicada la situación. Les doy una especie de paneo breve sobre el conflicto de Ucrania, porque Rusia ha utilizado más o menos la misma táctica que utilizó en la guerra de Georgia en el 2008, lo que utilizó también en Ucrania en el 2014. Siempre es más o menos el planteamiento del casus belli similar, es decir, se aduce que hay unas provincias donde hay unas minorías rusas que están siendo maltratadas, que no son reconocidas, en fin, hay una cantidad de estamentos y reclamos que se hacen allí en particular y Rusia establece pues el reconocimiento de esa población, se entra en un conflicto que luego termina en invasión o en guerra abierta. Es el caso que tuvimos en Georgia con las famosas provincias de Abjasia y Osetia del Sur. Les quisiera colocar un mapa para que puedan ustedes ver más o menos. Es decir, Rusia, eso que conocemos como el país de Rusia, ya no la Unión Soviética, históricamente ha sido un territorio que se ha ido expandiendo. Ya lo decía, creo que es Catalina la Grande, Catalina de Rusia, que decía que la mejor manera de cuidar las fronteras era expandirlas. Pues Rusia se ha ido expandiendo territorialmente de una manera asombrosa en los últimos 5 siglos. Entonces, estas regiones responden a eso. Y fíjense que esa situación en que quedaron esa Abjasia y Osetia del Sur es como una especie de limbo. Allí quedaron como, se les llama áreas de contención. Hay unos países que reconocen su independencia, pero estos países también son de una dudosa reputación, por decirlo menos, en el área internacional. Estamos hablando de Nicaragua, Venezuela, Siria, la Siria de Assad, seguramente. Entonces, es una cosa que todavía está en una especie de limbo. La mayor parte, incluyendo las Naciones Unidas, asume que Abjasia y Osetia del Sur siguen siendo partes de Georgia, en fin, toda esa situación. En el caso de Ucrania, la situación se ha ido complejizando luego de la guerra y es por lo siguiente. Nosotros, si recordamos bien, les decía, la OTAN le había prometido luego del conflicto en Georgia que tanto Georgia como Ucrania podían ser parte de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, un tratado que fue hecho, recuérdese, como baret de contención, como barra de contención contra aquel imperio soviético del pasado. Desaparecía la Unión Soviética, la OTAN ha reformulado su presencia y en este caso pues estaría
recogiendo algunos países para aumentar el peso de la alianza. Es algo interesante, es algo de lo que está negando el secretario de Defensa. No sabemos si será luego autorizado o desautorizado por la administración Trump, o no sabemos si esto es parte de las negociaciones, pero realmente ponerlo ya a priori indica sí una claudicación de un punto. Seguimos adelante. Una cosa importante acá es Rusia se anexa Crimea. Ahí empieza todo el comienzo. Ya ese problema, por supuesto, tenía una especie de punto previo de ebullición, pero el paso que puede darse empíricamente claro es cuando Rusia se anexa Crimea, esto es 2014, luego de un supuesto referéndum. Y allí entonces comienza la situación en la cual se anexan luego otras provincias. Estamos hablando de lo que sería Donetsk y Luhansk. Estas son las provincias de comienzo del anexo. Luego del acuerdo de Minsk en el 2015, la cosa entra en una especie de calma tensa que termina luego cuando Rusia empieza ya a tomar algunos barcos ucranianos, diversas situaciones complicadas que terminan y culminan con la posición de tropas rusas en la frontera y luego directamente la invasión en febrero del 2022, que es cuando comienza todo. Ahora lo interesante es que se ha ampliado la zona de dominio, la zona de influencia rusa. Ya no son esas provincias, ya no es Crimea, Donetsk y Luhansk. Ahora usted tiene que añadir a esto las provincias de Kherson y Zaporizhia. Eso es importante porque entonces si usted puede ver el mapa y lo colocamos acá, usted puede darse cuenta que hay un dominio territorial y que Ucrania ha perdido una enorme cantidad de territorio. Aquí hay causas profundas y complejas como tiene que ver el mar de Azov, una cantidad de posiciones de las flotas rusas en estos mares. Esto es importantísimo y no es lugar para ahora expandirnos en toda la explicación, pero sí hay que tenerlo en mente a la hora de una negociación. Lo que está diciendo el señor Hegeseth es que volver a las fronteras del 2014, es decir, volvernos a quedar con Rusia solamente influenciado o dominando Crimea solamente, es poco viable. No sabemos si el señor Hegeseth metió en esa ecuación también a Donetsk y a Luhansk. Suponemos que sí, también esas eran áreas tomadas en el 2014. No sabemos ese tipo de definición técnica hasta dónde cubre lo que él quiere decir. Lo importante es, por otra parte, que ya se está dando acá una situación sumamente interesante y no siempre positiva para los europeos. En el año 1962, cuando se produjo la crisis de los misiles, cuando los soviéticos colocaron unos misiles que podían tener cabezales nucleares en la isla de Cuba y estaban a 90 millas del territorio de Miami o de la Florida, por decir algo, ustedes recordarán que de una manera directa terminaron entendiéndose el premier ruso, que era por cierto el ucraniano Nikita Khrushchev, y John Fitzgerald Kennedy. Es decir, directamente las dos potencias hablaron y Cuba quedó, y Fidel Castro quedó realmente como lo que era, una figura nominal simplemente de utilería que no tenía ninguna relevancia en el discurso. Pues en este caso se puede decir más o menos que Europa está quedando así. Es decir, la solución que se pueda presentar parece ser discutida de parte de los Estados Unidos, de parte de Rusia y de la administración de Vladimir Putin. Muy poco que decir en todo esto Vladimir Zelensky y la Unión Europea pasando prácticamente por debajo de la alfombra. Es decir, una situación sumamente vergonzosa y lamentable que la diplomacia europea ha logrado, en parte por razones de que no tener ninguna significación en el argumento de defensa. Es decir, una cantidad de elementos graves acá que pueden aducirse. Lo cierto es que un secretario del Tesoro norteamericano, el secretario del Tesoro, perdón, el señor Scott Bessent, fue a Kiev y ya está empezando la conversación. Cuando empiezan a mandar estos tipos de sujetos, que son los sujetos que manejan las finanzas, ya se puede decir que se está acercando, se está vislumbrando el final del conflicto y se está empezando a hablar de la negociación de reconstrucción de ese país. Estos son los sujetos que empiezan a hablar de la parte técnica. Bessent no es un hombre que va a hablar de armas. Bessent es un hombre que va a hablar de acuerdos, qué es lo que se va a transar aquí, quién va a pagar qué cosa y a cambio de qué se va a negociar. Muy importante esa figura porque le decíamos, Keith Kellogg es un hombre que lo mandan a lograr un acuerdo. Muy cierto, él lo que va es a transar a las partes de manera que puedan lograr un papel que pueda poner una calma, un alto al fuego. Pero cuando empieza a verse este tipo de sujetos técnicos al estilo de Bessent y estas discusiones, por otra parte, diciendo Donald Trump que ya ha hablado con Putin, Putin admitiendo que están discutiendo el tema, se da cuenta uno que es posible que la solución esté relativamente cercana en términos temporales. No se sabe cuán convincente sea y no se sabe Europa, que es realmente quien tiene el gran problema porque tiene a Rusia prácticamente como vecino, cómo va a quedar en todo esto.
Tenga usted por seguro que vamos a volver con este tema otra vez. Hay que tenerlo en el radar, como decimos, y hay que pensar muy claramente porque la situación que está planteada entre la guerra de Ucrania y Rusia no es simplemente un conflicto localizado. Aquí hay un trasfondo y se lo dejo acá como una especie de pastilla para pensar. Es el costo de la guerra ofensiva versus la guerra defensiva. Eso es un tema muy interesante a nivel teórico que se plantea en los estudios de defensa. Los avances tecnológicos están llevando los costos de la defensa a ser muchísimo más altos que los costos de la guerra ofensiva, de manera tal que vamos a ver probablemente a futuro cercano muchas invasiones, muchos ataques de países a otros países, porque es mucho más barato atacar, sea con drones y con todos estos vehículos o fórmulas que no necesitan ni siquiera presencia humana, que defenderla. Un escudo misilístico es muchísimo más caro que enviar un misil. Todas esas cosas hay que tenerlas claras porque la paz que le viene a Europa, teniendo aquí a Ucrania como vecino de Polonia, es muy complicada y tiene que ser afinada en términos específicos. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un gusto estar junto a ustedes. Si esto le motiva, márquelo con la campanita. Ya vendremos con más temas que están conmoviendo la opinión internacional y sobre los cuales vale la pena pensar. Que tengan todos un muy feliz día.